Bienvenidos al tema Fisiopatología de la diabetes mellitus. Soy el doctor Fernando Javier Lavalle González, coordinador de enseñanza en el servicio de endocrinología y profesor también en el departamento de medicina interna. El tema que vamos a ver hoy es la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune caracterizada por una deficiencia absoluta de insulina. Tiene la tendencia a presentar cetosis y a depender para la vida de la insulina. Puede clasificarse mayormente en un defecto mediado por un proceso autoinmune, 95% de los casos, o en forma idiopática en el 5%. En todas las etnias del mundo se presenta la diabetes tipo 1, pero en algunas es más frecuente. Uno puede ver que en la población caucásica, por ejemplo en los países escandinavos, la tasa de incidencia es prácticamente de 40 por 100,000 habitantes. En México la tasa de incidencia anda en alrededor de un 1 a un 2 por 100,000 habitantes. El estudio lo hizo la doctora Olga Aude, lo hizo en el eje conurbano de Veracruz, Boca del Río, y lo estudió desde 1987 a 1993. Fue a ver a todos los hospitales, médicos y las escuelas para identificar a los alumnos que tenían diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, hay evidencia de la predisposición genética. Sabemos nosotros que si gemelos monocigóticos, cuando uno tiene diabetes, hay entre un 30 y 50% de posibilidades para desarrollar diabetes tipo 1 en el gemelo monocigótico. En cambio, si son disigóticos es solo de un 5 a un 10%. El riesgo empírico de tener diabetes tipo 1 para la población general que no tiene antecedentes es menos del 0.5%. A diferencia de si uno tiene un hermano que tiene diabetes tipo 1, ese riesgo se aumenta al 5%. La mayor predisposición genética está dada por los genes que hablan acerca de lo que sería la histocompatibilidad. Se encuentran en el cromosoma 6, que son en el brazo corto, lo que va a determinar nuestros antígenos de histocompatibilidad de clase 1, 2 y 3. Y los que más nos interesan son los antígenos de histocompatibilidad clase 2. Entonces, el primer gen descrito fue en el cromosoma 6, en la región 21, que codifica para los antígenos de histocompatibilidad. Y uno puede ver diferentes estudios donde la parte de decir la frecuencia genética contra la incidencia de diabetes, pues coinciden muy bien. Sobre todo en las poblaciones caucásicas, uno puede ver el ejemplo de los blancos en Estados Unidos, en la isla de Sardinia, en Noruega. Pero uno puede ver discordancia, por ejemplo, en la población afroamericana en Estados Unidos, donde la frecuencia predicha es mucho mayor, pero la frecuencia observada es menor, lo que nos habla de que la tasa de incidencia para la población afroamericana en diabetes tipo 1 es menor. Hay alelos de estos antígenos de histocompatibilidad en la secuencia genética que nos van a dar predisposición. En el DQ-beta, el tener 302 o 201 nos confiere mayor riesgo. Y esto está demostrado porque 1 de cada 4 en los familiares en primer grado de alguien que tiene diabetes tipo 1 van a tener esta secuencia genética. Si yo me voy a la población general, 1 de cada 25 va a tener esta secuencia genética que es la que mayor predisposición a diabetes da. En cambio, si uno ve el 302, 602, ese nos da protección para el desarrollo. Y vean cómo esta fórmula cromosómica se encuentra en 1 de cada 1500 cuando no tenemos familiar con diabetes, y con los familiares con diabetes tipo 1 no se conoce porque no se presenta. Es un alelo protector el 602. La historia natural de la diabetes tipo 1 en el tiempo nos lleva a que uno tenga que tener una pérdida de la masa crítica de células beta. Uno al inicio tiene el 100% con el que nace, se va perdiendo porque hay eventos ambientales que son los disparadores de la respuesta inmune. Esto puede llevar a una disfunción subclínica o a la disfunción clínica con el desarrollo de diabetes cuando tenemos... Aquí podemos ver la histología de los islotes. Ustedes pueden ver en el extremo superior cuál es la distribución normal y en el extremo inferior del lado izquierdo ven la infiltración linfocítica, que es característica del defecto autoinmune en la diabetes tipo 1, y ven la infiltración de amiloide, que sería la característica en la diabetes tipo 2. Uno puede ver en el extremo superior derecho cómo está la tinción para lo que serían las células que producen glucagón y para las células que producen insulina.
Las células que producen insulina están al centro del islote y las de glucagón en la periferia. Sabemos que hay evidencias de la autoinmunidad en la diabetes tipo 1. Hay muchos estudios, ustedes están viendo aquí 500 familiares de diabetes tipo 1, 7% tenían anticuerpos positivos y 20% de ellos desarrollaron diabetes antes de 2 años. En el otro estudio hay 225 familiares en primer grado que tienen anticuerpos antiinsulina positivos y de estos, aquellos que tienen también los anticuerpos antiislote, 70% de ellos tienen disminución de la primera fase de secreción, que es lo que identifica uno de los primeros defectos para la generación de diabetes tipo 1. Hay muchos autoantígenos. Los principales los ven ustedes listados aquí: decarboxilasa del ácido glutámico o GAD, insulina y proinsulina, glucolípidos y ganglósido, son los principales. Hay una serie como de 30 más que vienen desarrollándose cuando hay autofagia de las células beta. Una activación de una célula T requiere captar el antígeno, despertar la respuesta inmune, presentarla a los linfocitos y desarrollar la producción de los anticuerpos. Y aquí podemos ver nosotros la teoría del mimetismo. ¿Qué sucede cuando alguien se expone al virus Coxsackie? El macrófago lo atrapa, el macrófago lo presenta a las células T destruyen el virus, generan los anticuerpos, esto se confunde con el GAD y el antígeno del virus Coxsackie son prácticamente iguales. Empieza el ataque a las células beta por los linfocitos T, la destrucción de la misma y tener diabetes mellitus tipo 1. Uno puede ver en esta diapositiva cómo se ve el efecto de la infección con el enterovirus Coxsackie y uno puede ver en el control cómo sin la infección el islote permanece completo y uno puede ver en el extremo superior cómo prácticamente en 5 días hay una destrucción del islote a través del ataque de los anticuerpos. Sabemos que hay otras infecciones relacionadas y, por ejemplo, la presencia de anticuerpos anticitomegalovirus es mucho mayor en la gente que tiene diabetes tipo 1, con una prevalencia prácticamente del 22%, y cuando uno lo ve en la población general, estos anticuerpos no pasan arriba del 2.6%. Sabemos también que la rubiola adquirida en forma congénita puede desarrollar diabetes en el adulto, pero la rubiola que se contagia en la vida extrauterina no aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Sabemos nosotros que hay estímulos ambientales. Un recién nacido tiene poros en su membrana de la mucosa intestinal que permiten el paso de moléculas hacia el interior. Sabemos nosotros que la exposición temprana a la ingesta de leche de vaca con proteínas hidrolizadas de la misma se constituyen como un antígeno que despierta la respuesta autoinmune para el inicio de la diabetes tipo 1. De hecho, en los países nórdicos, este es uno de los mecanismos por los cuales ellos tienen una alta incidencia de diabetes tipo 1. Regresando a la historia natural de la diabetes, un individuo va a tener su susceptibilidad genética, esa no la podemos cambiar. Se requiere un estímulo que inicie la respuesta autoinmune, esa es la normalidad inmunológica. Va a haber un deterioro en la liberación de insulina, va a haber el inicio manifiesto de la diabetes y en el tiempo de los años estos individuos pudieran tener un periodo de luna de miel y luego una dependencia total de insulina. Pasaremos ahora a ver la patogénesis de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial con un fuerte componente genético, tiene una predilección étnica, hay resistencia a la insulina y una disfunción secretora de la célula beta. Esta puede estar dada por el fenómeno de glucotoxicidad, lipotoxicidad o puede haber una reducción de la masa de células beta. También sabemos que esto se constituye en esta reducción de la masa de células beta por el depósito de materia amiloide. Hay también un descontrol en lo que sería la producción hepática de glucosa y un aumento en la reabsorción renal de la misma. En la historia natural de la diabetes tipo 2, uno puede ver que el individuo va a nacer con esta proclividad a desarrollar la resistencia a la insulina en el extremo inferior y en un principio compensa liberando más insulina, pero luego va a tener una falla en la producción y cuando esa falla en la producción se presenta, empieza a haber lo que sería la hiperglucemia postprandial, que es el primer defecto que se
puede observar en los individuos como intolerantes a la glucosa, y si esto persiste, la glucemia de ayuno también se verá alterada y tendremos pacientes con diabetes tipo 2. Jaco Tumileto, el experto mundial en prevención de diabetes, nos dice que la diabetes mellitus tipo 2 no se hereda. Lo que se hereda es la susceptibilidad de desarrollar la misma. Una evaluación crítica de la evidencia muestra que la prevalencia de diabetes es determinada prácticamente en más del 90% por el medio ambiente. Sabemos nosotros que hay predictores de la progresión de pasar un individuo de tener intolerancia a la glucosa a tener diabetes. Este es el estudio de metaanálisis que junta 6 estudios prospectivos en sujetos con intolerancia a la glucosa. Es importante ver el resultado de los indios PIMA. Ustedes pueden ver que de 690 individuos con intolerancia pasaron a tener diabetes 430. Nos habla a nosotros prácticamente de un 62% del grupo. El San Antonio Heart Study es también una cifra similar, pero la progresión es menor. De 353 individuos, 107 terminan teniendo y es un 30%. En el estudio de San Luis Bailey, tenemos nosotros del Valle de San Luis, 177 individuos que terminan teniendo un 23% de ellos el paso a la conversión a diabetes. ¿Cuál es el mejor predictor? Ustedes pueden ver en el extremo superior derecho de la diapositiva cómo el aumento en el índice de masa corporal en el tiempo es el mejor predictor en aquellos individuos que ya tienen intolerancia a los carbohidratos para convertirse en individuos que tienen diabetes. No lo es tanto la glucosa de ayuno ni la glucosa postprandial, sino el incremento de peso. Y esto está relacionado con la fisiopatología de la diabetes tipo 2. El componente genético en la diabetes tipo 2 tiene una gran importancia. Sabemos que hay agregación familiar para la misma. La concordancia en gemelos monocigóticos es del 60 al 90%. Si ustedes recuerdan, en los individuos con diabetes tipo 1, esta concordancia era entre 30 y 50%. El riesgo acumulado para tener diabetes en hijos de padres diabéticos va desde un 10 a un 33%. Uno de cada 3 pudiera desarrollar diabetes, contra el 5% en la población general. El hijo de una madre que tuvo diabetes tiene de 2 a 3 veces más riesgo que los hijos de un padre que tiene diabetes en desarrollar. La transmisión es poligénica, no es bien conocida, hay muchos genes relacionados a la obesidad. Hay formas específicas de diabetes, la llamada diabetes tipo MODY, se presenta antes de los 25 años de edad, no hay cetogénesis, pueden responder a sulfanilureas y tienen un defecto autosómico dominante en el gen primordialmente de la enzima glucoquinasa. No todas las familias de MODY tienen el mismo patrón de transmisión. Cuando uno quiere ver la fisiopatología de la diabetes tipo 2, tiene que entender que el individuo normal tiene una masa de islotes pancreáticos que mantienen la homeostasis del sistema. Cuando este individuo empieza a aumentar peso y es metabólicamente sano, lo primero que hace es hipertrofiar sus islotes. Si esto sigue siendo con ganancia de peso, hay desarrollo de resistencia a la insulina, hay hiperinsulinemia, se aumenta todavía más en esta compensación la masa de células beta, pero al final de cuentas este individuo obeso resistente a la insulina que tiene hiperinsulinemia con sobrenutrición, inactividad física y factores ambientales negativos va a desarrollar falla en la célula beta en la producción de insulina y tendrá el horizonte clínico de diabetes tipo 2. Sabemos nosotros que con la compensación de las células beta en el individuo normal que luego pasa a tener sobrepeso y obesidad con resistencia a la insulina está dada por varios factores, desde los nutricionales hasta los neurohormonales. Sabemos nosotros que las incretinas juegan un papel importante en mantener esta tasa de crecimiento de la célula beta, pero también tenemos nosotros vías neuronales y señalización que va directamente a través del sistema colinérgico para mantener esa masa de células beta. Y entonces podemos tener dos tipos de sujetos. Entre la sobreoferta de energía, lo que se llamaría la sobrealimentación, la inactividad física, podemos tener dos tipos de individuos. Estos individuos que tienen una buena masa de célula beta, que son robustas, o aquel que tiene célula beta susceptible de dañarse,
que serían los dos tipos de individuos que podemos ver. La célula beta robusta va a hacer la adaptación a esta sobreoferta de energía y ese individuo siempre mantendrá una tolerancia a la glucosa normal. 7 de cada 10 obesos son metabólicamente sanos, nunca desarrollan diabetes. En cambio, el 85 al 90% de los individuos que tienen diabetes tienen sobrepeso o obesidad. A ellos les tocó tener una disfunción en la célula beta que los hace susceptibles al desarrollo del horizonte clínico de diabetes tipo 2. ¿Por qué se necesitan conocer los genes involucrados en la fisiopatología de la diabetes? Porque comprender el defecto fisiopatológico permitiría tener tratamientos diseñados con una mejor proporción de corrección del defecto y entonces un mejor grado de control. Sabemos nosotros que si mejoramos el control, estos pacientes pudieran tener entonces menos complicaciones. También nos permitiría localizar a los individuos susceptibles antes de que les dé diabetes y poder hacer prevención primaria en estos individuos. Entonces los factores genéticos pueden dividirse en defectos secretores de la insulina o genes relacionados a la resistencia a la insulina. Cuando ambos coinciden tenemos el individuo que puede presentar diabetes tipo 2. En los factores genéticos podemos tener genes que influencian la masa de células beta, el desarrollo de los mismos, la función y la inmunogenicidad. Los factores ambientales van a hacer que esto cambie con la malnutrición perinatal que da la madre que tiene diabetes. Los factores genéticos pueden tener los genes que influencian la obesidad y la acción de la insulina y por eso llamamos estos genes proclives para la resistencia a la insulina. ¿Cuáles serían los factores ambientales que hacen que estos genes se expresen? La obesidad, la ganancia de edad, el embarazo, el sedentarismo, medicamentos diabetogénicos. En esta gráfica pueden ver ustedes la función biológica de algunos genes candidatos derivados de modelos animales y estudios en humanos. Es importante relacionar algunos como el TCF7L2 que nos habla de secreción de insulina o el PPAR-gamma que nos habla de resistencia a la insulina. Actualmente tenemos medicamentos que ayudan a la secreción o medicamentos que ayudan a vencer la resistencia a la insulina. En esta publicación del Nature ustedes pueden ver que la mayor parte de los genes que se han asociado al desarrollo de diabetes tienen que ver con la capacidad de secreción. En el extremo izquierdo ustedes verán que solo hay 3 genes relacionados a la resistencia a la insulina. En la patogénesis de la diabetes tipo 2 podríamos hablar de un triunvirato cuando inicialmente hablábamos de la disminución de la captación de glucosa en el músculo, el aumento de la producción hepática de glucosa en el hígado y teníamos la disminución en la secreción de insulina, que esto llevaba a que los individuos desarrollaran hiperglucemia. Los estudios clásicos nos demuestran que la captación de glucosa está disminuida a nivel del músculo en los pacientes con diabetes tipo 2 a diferencia de los controles sanos. La captación de glucosa en el tejido adiposo, en el esplácnico y en el cerebro prácticamente permanece igual. Sabemos nosotros que la concentración de insulina va a ser mucho mayor en los individuos controles ante una carga de glucosa. Se va a disminuir los individuos que tienen intolerancia y los que tienen diabetes van a tener todavía una mayor disminución. El efecto que tiene la insulina al llegar al músculo es pegar a su receptor, fosforilarlo, desarrollar la cadena que va a llevar a los glucotransportadores tipo 4 hacia la superficie celular para que la glucosa sea internalizada. El problema es que los ácidos grasos y su metabolismo pueden producir diacilglicerol y el diacilglicerol puede obstruir la fosforilación de este receptor de insulina y entonces detener la cadena de eventos que harían que la glucosa penetre a lo que sería la célula para ser metabolizada. A nivel del hígado, los mismos ácidos grasos que hacen la detención de esta fosforilación, lo que van a hacer es entonces que no se va a detener la producción hepática de glucosa y el hígado perpetuamente está produciendo glucosa, lo cual contribuye al desarrollo de la hiperglucemia. Actualmente en la diabetes tipo 2 hablamos prácticamente de 8 causas específicas que pudieran dar hiperglucemia. Disminución en la secreción de insulina, un aumento en la secreción de glucagón en este islote, un aumento de la producción hepática de glucosa, una disminución del efecto incretínico a nivel intestinal,
un incremento de la lipólisis ante la baja oferta de glucosa en el músculo, un incremento de la reabsorción renal de glucosa, una disminución de la captación de glucosa y una disminución de neurotransmisores que puede influir en el apetito y en la secreción de insulina. La primera fase de secreción de insulina es muy importante para el efecto de la misma. Es la más notable con la glucosa y prácticamente uno puede verlo en esta diapositiva, donde ante la absorción intestinal de carbohidratos hay una primera fase de secreción que es de gran magnitud pero de corto tiempo, la cual sirve para parar la producción hepática de glucosa y que esto nos permita facilitar la captación hepática de glucosa y la captación periférica. La segunda fase de secreción de insulina es una fase más tónica que dura 2 horas y esto nos permite que el músculo y el tejido adiposo capte la glucemia que hay circulante. Eso es lo que sucedería en un individuo normal. Ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo en los controles normales la máxima secreción de insulina se da en los primeros 60 minutos en una carga con una curva de tolerancia oral a la glucosa. Ustedes pueden ver que los individuos que tienen intolerancia en la parte media de la diapositiva, este aumento de insulina se da a los 90 minutos y francamente la diabetes tipo 2 está retrasado y está dado prácticamente a las 2 horas. ¿Qué implicaciones clínicas tiene esto? Entre más retrasada sea la secreción de insulina, vamos a tener una mayor cantidad de glucosa circulante en el estadio postprandial y esto identifica a los primeros pasos de lo que sería la diabetes. Ustedes pueden ver en este estudio donde se compara la cantidad de secreción de insulina con el mismo desayuno en sujetos normales y sujetos diabéticos. Vean cómo la excursión es mucho más alta en los sujetos normales y si las personas con diabetes tienen una pequeña primera fase de secreción de insulina, lo cual hace que no se pare la producción hepática de glucosa y esto aumente la glucemia postprandial. Entonces la pérdida de la fase inicial de secreción de insulina es la primera normalidad que uno puede detectar en personas que van a desarrollar diabetes tipo 2. La secreción de insulina está estimulada por la glucosa. La célula beta capta la glucosa, la metaboliza, produce ATP, el ATP cierra los canales de potasio, se despolariza la célula, se abren los canales de calcio y se libera la insulina. Las incretinas actúan por un medio diferente. Llegan a estimular estas hormonas, tanto el GLP-1 como el GIP, a la célula beta. Lo que hacen es que se produzca AMP cíclico y el AMP cíclico de una manera independiente produce una amplificación de la secreción de insulina. Ahora sabemos nosotros que los ácidos grasos libres pueden disminuir lo que sería también el metabolismo de la glucosa y de esta manera hablaríamos no solo del fenómeno de glucotoxicidad, sino de lipotoxicidad para disminuir la secreción. La insulina y el glucagón regulan la homeostasis normal de la glucosa. Ambas hormonas son secretadas en el islote, una por la célula beta, otra por la célula alfa. La insulina tiene como propósito disminuir la producción hepática de glucosa y aumentar la captación periférica. En cambio, el glucagón lo que tiene es un aumento en la producción de glucosa. Y de esta manera podemos mantener la homeostasis para mantener un individuo normal. El intestino es un órgano endocrino, libera muchos péptidos. Primordialmente hablaremos ahorita de los que tienen relación con la secreción de insulina, como sería el GLP-1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa o también llamado GIP. Estas dos son las hormonas llamadas incretinas. Cuando un individuo ingiere una comida, esta es procesada a micronutrientes. Ven ustedes la vellosidad intestinal. Una vez que esos nutrientes son captados por el intestino, pues vamos a tener nosotros un estímulo directo en la célula alfa y en la célula beta para que haya una disminución en la producción de glucagón o un aumento en la producción de insulina. También tenemos señales hormonales porque las células L y las células K del intestino, al estar en contacto con los nutrientes, producen GLP-1 y GIP que directamente van a actuar haciendo el efecto de disminuir el glucagón y aumentando la secreción de insulina. Pero también tenemos la señalización a través del nervio vago directa del intestino hacia el páncreas, en lo que podríamos tener nosotros un estímulo secretor de insulina.
Tienen aquí las secuencias de aminoácidos que codifican para el GLP-1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Estas incretinas son hormonas secretadas por las células intestinales en respuesta a estímulos de los nutrientes. Son el GLP-1 como la incretina mayor y el GIP como la segunda. La glucosa por vía oral va a despertar una respuesta de insulina mayor que la glucosa intravenosa. Sabemos nosotros que vamos a tener una potencialización de la secreción de insulina cuando uno tiene estas hormonas incretinas. Una célula beta en reposo libera la insulina en forma basal. Cuando tenemos una estimulación por una sulfanilurea o por glucosa, vamos a tener una liberación moderada de insulina dependiendo del estímulo. Cuando nosotros tenemos la presencia de GLP-1, vamos a amplificar esa liberación de insulina. Ustedes pueden ver en esta diapositiva cuando la curva de tolerancia se hace oral o intravenosa con la misma elevación de la glucosa, ustedes pueden ver en el extremo derecho de la diapositiva como la tasa de secreción es muy diferente en el nivel de insulina. Cuando el estímulo es oral, se tiene una mayor liberación de insulina que cuando es endovenoso. En los sujetos controles o normales, esto se llama efecto incretínico y ustedes pueden ver del lado izquierdo la magnitud que tiene comparado contra los individuos que tienen diabetes, en donde hay un defecto en la acción de las incretinas y no se obtiene la misma secreción de insulina ante el mismo estímulo. Sabemos nosotros que el GLP-1 no solo va a actuar a nivel del islote con la liberación de insulina y la disminución de secreción de glucagón, sino también tiene un efecto sobre la saciedad a nivel del sistema nervioso central. Tiene un efecto sobre el vaciamiento gástrico. Si uno disminuye el vaciamiento, se va a disminuir la hiperglucemia postprandial, puesto que los nutrimentos no pasarán del estómago al intestino. Sabemos que se disminuye la producción hepática de glucosa y se mejora la captación muscular de la misma, y esto va a depender de que haya una liberación inteligente de insulina mediada por la cantidad de glucosa postprandial que hay. Pero no solo tenemos estos efectos, también tenemos efectos directos a nivel de corazón, y de hecho ya hay estudios que demuestran que el utilizar un agonista del receptor de GLP-1 hace prevención secundaria de la mortalidad cardiovascular. Todos estos efectos ayudan a mejorar la sensibilidad de la insulina y entonces pudieran tener un efecto benéfico para tener una disminución en la cantidad de glucosa o de hiperglucemia que tiene un individuo. Por última parte, en esto de la fisiopatología de la diabetes, veremos el papel que tiene el riñón en la homeostasis de la glucosa. El glomérulo filtra agua, glucosa, sales, metabolitos, lo reabsorbe y lo secreta en el sistema de túbulos colectores. Sabemos nosotros que se filtran 180 gramos de glucosa. De estos, el 90% se va a reabsorber por los transportes tipo 2 que están en la primera parte del sistema de túbulo contorneado proximal y un 10% se va a reabsorber por los cotransportadores de tipo 1 que están en la parte distal del túbulo colector. Y esto hará que un individuo normal entonces no tenga glucosa en la orina. Se reabsorbe prácticamente el 100% de la glucosa filtrada. En un sujeto sano uno ve que el umbral para la excreción renal de la glucosa queda en arriba de 180 miligramos. Esto significa que cuando yo a un individuo lo hago que tenga por arriba de 180 miligramos, cuando es un individuo sano, empezará a tener glucosuria como un mecanismo protector. El problema es que este mecanismo está alterado en las personas que tienen diabetes tipo 2. Y uno puede ver que la glucosa que normalmente va filtrada del glomérulo debe de reabsorberse en estas dos partes del túbulo y el individuo no debería de tener prácticamente glucosa en la orina. El problema es que los individuos con diabetes tipo 2, su umbral de excreción de glucosa está en 240. Eso significa que un individuo que tiene diabetes tipo 2 va a empezar a excretar glucosa hasta que sobrepasa 240 miligramos por decilitro en sangre. Por esto explicamos de que el 50% de los individuos que tienen diabetes no tengan síntomas de poliuria, porque requieren tener la glucemia elevada en gran cantidad para lo mismo. Con un medicamento como sería una glifosina podremos nosotros bajar este umbral
bloquear estos cotransportadores de sodio y glucosa y entonces hacer que el individuo a partir de 90 miligramos por decilitro pueda excretar glucosa. Si recordamos, para finalizar la historia natural de la diabetes, el individuo siempre va a tener resistencia a la insulina. En un principio compensa teniendo una fase de hipersecreción de insulina. Después la falla de la célula beta va a hacer que se presente la hiperglucemia postprandial, después la hiperglucemia de ayuno y el individuo se catalogará como un individuo que tiene diabetes. Los roles principales en la fisiopatología está la disminución de la secreción de insulina y la resistencia a la misma, como sería en músculo y en hígado, con una captación ineficiente de glucosa en el músculo y un incremento de la producción endógena de glucosa. Factores que van a contribuir a la hiperglucemia serán el tejido adiposo, con un incremento de la producción de ácidos grasos libres, el tracto digestivo con una disminución del efecto incretínico, las células alfa con una hipersecreción de glucagón, el riñón con un incremento de la reabsorción tubular de glucosa y el sistema nervioso con una disfunción de neurotransmisores que perpetúa este sistema. Dentro de la fisiopatología, el denominador común es una disminución en la capacidad de secreción de insulina en aquel individuo que tiene resistencia a la insulina. Ahora sabemos que hay una serie de medicamentos que pueden actuar a cada uno de estos niveles y no es el objetivo de esta charla, pero sí nos serán el objetivo de las siguientes charlas para hablar del tratamiento de las personas que tienen diabetes tipo 2. Les agradezco su atención y los esperamos en el siguiente tema de endocrinología.